Buenos días, pueblo de México. Hoy es 5 de marzo del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. Continúan los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hablaremos del impacto económico que está causando esta guerra. Además, le cuento que la Cámara de Diputados ya recibió por fin la reforma electoral de Claudia Sheinbaum. Pablo Lemus promocionó su polémica tarjeta Jalisco durante el partido del Super Bowl. Además, Maru Campos da la cara en entrevista guionada con Ciro Gómez Leiva. La CEP entrega libros en lenguas originarias y tenemos hallazgo en el Templo Mayor. Además, le cuento la historia de Mauricio Cortés Sierra, el arquitecto mexicano que trabaja en la monumental Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. No se vayan, comenzamos. Arrancamos con actualizaciones sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. A casi una semana del inicio de los ataques, la escalada militar continúa intensificándose y ya ha dejado nuevas acciones en distintos frentes, tanto en el mar como en el espacio aéreo del Mediterráneo Oriental. Empecemos. Estados Unidos confirmó el hundimiento del buque de guerra iraní Iris Dena en el Océano Índico, cerca de Sri Lanka. La operación fue ejecutada por un submarino de la Armada estadounidense que disparó un torpedo contra la embarcación. La información fue corroborada por el secretario de Defensa Pete Hegseth, así como por la Casa Blanca. De acuerdo con el secretario, el ataque ocurrió en aguas internacionales. Dijo que la nave iraní aparentemente consideraba que se encontraba fuera de peligro, pero fue alcanzada por un torpedo, en lo que describió como una acción rápida y letal. Es el primer hundimiento de una embarcación enemiga mediante torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, un dato que marca la dimensión histórica del operativo y deja mucho que pensar. El Pentágono difundió un video desclasificado de aproximadamente 20 segundos. En las imágenes aparentemente captadas desde el interior del submarino, se observa la silueta del buque iraní antes de que una potente explosión impacte la parte posterior de la nave. El estallido levanta una gran columna de agua y parte de la estructura del barco se eleva antes de desaparecer entre el humo y el mar. Vamos con el video. Tras el ataque, la Armada de Sri Lanka informó que logró recuperar 87 cuerpos y rescatar a 32 sobrevivientes entre los restos de la embarcación. Las labores de búsqueda continúan en la zona, mientras crece la preocupación internacional por la expansión del conflicto. En paralelo, otro episodio encendió las alertas en territorio turco. Las defensas de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo Oriental interceptaron un misil iraní que se dirigía hacia el espacio aéreo de Turquía. El gobierno turco confirmó que los fragmentos del proyectil cayeron en el extremo sur del país sin provocar víctimas. Según el Ministerio de Defensa turco, el misil balístico fue lanzado desde Irán y atravesó Irak y Siria antes de ser neutralizado por los sistemas antiaéreos y antimisiles de la OTAN, estacionados en la región. Se trata del primer incidente en suelo turco desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado sábado. Aunque las autoridades no especificaron el blanco del misil, la trayectoria descrita coincide con una posible ruta hacia una base aérea ubicada en el sur de Turquía. Esta instalación es uno de los principales puntos estratégicos de la OTAN en el país y alberga también unidades estadounidenses. La OTAN aseguró que mantiene firme su postura de disuasión y defensa en todos los ámbitos, incluidos los sistemas de protección aérea y antimisiles. Mientras tanto, el costo humano del conflicto sigue aumentando. De acuerdo con la agencia de noticias de activistas y derechos humanos con sede en Estados Unidos, más de 1,000 personas han muerto en Irán desde que comenzó la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos el fin de semana pasado.
El organismo detalló que según su último informe se contabilizaban al menos 1.097 civiles fallecidos, entre ellos 181 menores de edad, además de 5.400 personas heridas. Dicha agencia advirtió que se trata de cifras preliminares y aún se están verificando cientos de reportes adicionales, por lo que el número total de víctimas podría aumentar en las próximas horas. En el terreno militar, Israel mantiene la presión sobre la capital iraní. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que desde este miércoles por la noche lanzaron una nueva ola de ataques aéreos contra Teherán. Según el comunicado oficial, los bombardeos están dirigidos contra infraestructura militar vinculada al régimen iraní. Las autoridades israelíes aseguraron que en su ofensiva previa lograron desmantelar decenas de activos relacionados con el sistema de misiles balísticos iraní. Esta sería la 11ª oleada de ataques contra Teherán desde el 28 de febrero. Con operaciones navales, interceptaciones aéreas y bombardeos continuos sobre la capital iraní, el conflicto entra en una fase cada vez más amplia y compleja. La comunidad internacional observa con preocupación una escalada que ya impacta múltiples territorios y que por ahora no muestra señales de desaceleración. Y en otras noticias, pero en el mismo orden de ideas, por otro lado, el gobierno de España negó de forma categórica que vaya a colaborar militarmente con Estados Unidos, como aseguró la Casa Blanca en las últimas horas. La polémica surge después de que la portavoz presidencial estadounidense, Caroline Leavitt, afirmó que Madrid cooperará en materia militar en medio de esta ofensiva contra Irán. La declaración provocó una respuesta inmediata del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, quien rechazó tajantemente esa versión. Álvarez reiteró que la posición del Ejecutivo es clara. España mantiene su rechazo a la guerra y no ha modificado ni una línea de su planteamiento. Agregó que desconoce a qué se refiere la portavoz estadounidense cuando habló de cooperación militar. El ministro explicó que existe un convenio bilateral que regula el uso de instalaciones conjuntas, pero dejó claro que fuera de ese marco no se permitirá ninguna operación desde territorio español. Cualquier actuación debe ajustarse al derecho internacional y contar con el respaldo de las Naciones Unidas. Las declaraciones se producen un día después de que Donald Trump amenazó con romper relaciones diplomáticas y comerciales con España, luego de que el gobierno de Pedro Sánchez rechazó el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones contra Irán. Al ser cuestionado sobre si la decisión fue tomada directamente por el presidente Pedro Sánchez, Álvarez evitó entrar en detalles y recalcó que lo relevante es que España ha adoptado una determinación soberana. Sobre la advertencia de Washington, el jefe de la diplomacia española dijo que no le preocupa y que cualquier intento de presión contra España debe atenderse como una presión contra el conjunto de la Unión Europea. Según el gobierno español, el escenario internacional atraviesa un momento especialmente delicado y existen numerosas incógnitas sobre la evolución del conflicto y el riesgo de una región cada vez más desestabilizada, cuyas repercusiones económicas ya comienzan a sentirse en latitudes fuera de la zona de conflicto. Los españoles consideran que es fundamental frenar la espiral de violencia antes de que sus consecuencias sean imprevisibles. Y de última hora, en la conferencia mañanera de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respeto a la posición de rechazo a la guerra por parte del gobierno español y dijo que México está firme en su postura de paz. Además, reiteró que su llamado a la ONU para que recupere su papel de mediador en los conflictos, pues la organización sigue desaparecida en este caso y en muchos otros. Escuchemos las palabras de la presidenta. Bueno, es muy respetable la posición del presidente de España en apostar por la paz, más allá de su pertenencia a la OTAN, que es una decisión que ellos tomaron. Nosotros de igual manera siempre vamos a llamar a la paz, porque además no podemos, aunque hubiera un presidente que no quisiera, tiene que respetar la Constitución, porque está en la Constitución y además son atribuciones, está en el capítulo, en la Constitución, en el artículo en el que se habla de las atribuciones del presidente o la presidenta de la República. ¿Cuáles son los principios que debe seguir para la política exterior? Entonces, esos son los principios que nosotros hemos mantenido.
Y le cuento que en medio de esta incertidumbre por la guerra contra Irán, el nombre de Mojtaba Jamenei cobra cada vez más fuerza como posible sucesor. Con 56 años de edad, el hijo de Ayatollah, fallecido, emerge como uno de los principales aspirantes a ocupar la cúspide del poder en la República Islámica. Aunque su figura es poco conocida para gran parte de la población, dentro de los círculos de poder su influencia es ampliamente reconocida. Algunos analistas creen que su cercanía con los mandos más duros de la Guardia Revolucionaria y con los aparatos de seguridad lo convierten en un candidato que garantiza la continuidad de la línea política marcada por su padre. Durante más de 2 décadas, Mojtaba ha mantenido un perfil deliberadamente bajo, no ha ocupado cargos ejecutivos visibles, ni es un clérigo con amplia proyección pública. Sin embargo, esa aparente discreción forma parte de una estrategia que lo ha consolidado como operador interno del sistema, con capacidad de decisión y escasa rendición de cuentas. Nacido en Mashhad, participó brevemente en la guerra entre Irán e Irak en 1986. Más que por su papel en combate, su relevancia radica en las redes que surgieron de esas unidades, que con el tiempo se transformaron en núcleos de poder vinculados a sectores de la línea dura. Hay que recordar que con la llegada al poder del hoy fallecido Ali Jamenei en 1989, sus hijos adquirieron una posición inédita en la estructura estatal. Mojtaba, en particular, asumió un papel muy activo como enlace entre la oficina del líder, la milicia Basillí, y los organismos de seguridad, especialmente durante las crisis políticas de las décadas 2000 y 2010. Su eventual designación podría reforzar la continuidad del modelo actual, pero también intensificar las tensiones internas y regionales en un momento en que la sucesión se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles y decisivos para el futuro de Irán. Y ahora le cuento que el mercado internacional del petróleo también vive una gran volatilidad debido a la escalada debido al conflicto. Pues además de los ataques militares, Irán ya tomó otro tipo de represalias y cerró el paso del estratégico estrecho de Hormuz, por donde circula una quinta parte del crudo mundial. Esta situación ha encendido las alarmas entre inversionistas y gobiernos por el riesgo de interrupciones en el suministro estratégico global. Tras los enfrentamientos, los precios del crudo subieron bruscamente con aumentos de hasta el 13% en algunos momentos, aunque posteriormente los mercados se modularon. Para el cierre de ayer miércoles, los precios del petróleo se mantuvieron estables, sobre todo después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que la administración de Trump brindará apoyo a los petroleros que transitan por el Golfo Pérsico y que anunciarán más medidas en los próximos días. Incluso Trump publicó en sus redes sociales que ordenó la cooperación financiera para el desarrollo de los Estados Unidos que proporcione a un precio razonable seguros para todo el comercio marítimo y que, de ser necesario, la Armada estadounidense comenzará a escoltar petroleros a través del Estrecho de Hormuz. Este estrecho es una arteria clave para el transporte del petróleo y gas natural, por lo que cuando hay interrupciones en esa ruta se pueden esperar problemas de suministro y eso mismo un impacto en los precios. En el caso de México podría hablarse de un doble impacto. Por un lado, la mezcla mexicana de petróleo ha aumentado su cotización a niveles superiores a los $70 por barril. Pero, por otro lado, al depender de la importación de gasolina y diésel, en algún momento esta situación internacional generará presión en los costos del combustible. Ya veremos qué pasa y cómo va actuando este conflicto armado. ¿Qué creen? Por fin, después de tanto, ya llegó por quien lloraban. Porque finalmente la Cámara de Diputados recibió la tarde de este miércoles la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Una propuesta que abre un nuevo frente de debate político al plantear cambios constitucionales de fondo en el sistema electoral mexicano. La entrega formal del proyecto se realizó durante un acto protocolario en el recinto legislativo. En representación del Ejecutivo Federal, Juan Ramiro Robledo, titular del enlace parlamentario de la Secretaría de Gobernación, hizo llegar la iniciativa a la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán. Con este acto se dio inicio formal al proceso legislativo para la reforma.
Ante el Pleno, la presidenta de la Cámara informó que la propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, donde se elaborará el dictamen correspondiente antes de su eventual discusión y votación en el Pleno. Como ya sabemos, la iniciativa de la jefa del Ejecutivo plantea modificaciones a la Constitución para transformar el modelo electoral vigente. Entre los ejes centrales se encuentra la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, cambios en la integración del Congreso de la Unión y ajustes a los mecanismos de fiscalización partidista. En el caso del Senado, se propone una reducción del 25% en el número de legisladores, al pasar de 128 a 96 integrantes. Para la Cámara de Diputados se mantiene el total. De los 500 curules, 300 de mayoría relativa, 100 asignados a los segundos lugares más votados de los partidos y 100 para candidatos incluidos en listas por circunscripción, donde cada ciudadano deberá elegir un hombre y una mujer. En materia de financiamiento, la reforma plantea modificar la fórmula actual para calcular los recursos públicos destinados a los partidos. El porcentaje del valor diario de la unidad de medida y actualización se reduciría, lo que implicaría un recorte cercano al 25% de la bolsa total. Sin embargo, el financiamiento ordinario se mantendría cada año y no solo en periodos electorales. De aprobarse, la reducción comenzaría a aplicarse a partir del próximo año y representaría miles de millones de pesos menos para los partidos nacionales, lo cual también es congruente con la política de austeridad republicana que inició en el primer piso de la Cuarta Transformación, de la mano de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa también propone disminuir los tiempos oficiales en radio y televisión, al pasar de 48 a 35 minutos diarios, tanto en procesos electorales como en periodos ordinarios, ajuste que impactaría directamente en la difusión de mensajes de partidos y autoridades electorales, incluido el Instituto Nacional Electoral. Por cierto, que no se plantean ajustes a la integración del INE ni tampoco al formato actual del PREP, para todos aquellos que andaban bien atacados y asustados, que ya iban gritando por ahí, ¡ay no, se acabó la democracia, ya no va a haber PREP! Con la recepción de esta propuesta, el Congreso abre una discusión que promete ser intensa y que podría redefinir las reglas del juego electoral en México. Yo les contaré lo que pase y hacia dónde se inclina la balanza con la oposición, pero sobre todo con los partidos aliados de la Cuarta Transformación. Aunque les adelanto que ya por ahí andan dando entrevistas los representantes de los partidos diciendo, tanto el PT como el Verde, que no irán con la reforma. Sí a la alianza, no a la reforma. Pero les sigo contando el lunes. Voy a cambiar de tema, ¿ok? Vamos ahora hasta Jalisco, con una ocurrencia más del gobierno de Pablo Lemus y su polémica tarjeta única al estilo Jalisco. En su obsesión para que el pueblo acepte su tarifazo de 14 pesos al transporte público, un desesperado Lemus recurrió al viejo truco de la publicidad en masas con un comercial y un banner durante la transmisión del Super Bowl en TV Azteca el pasado 8 de febrero. Así es, solecitos. El gobierno de Jalisco pagó por un espacio durante una de las transmisiones de mayor audiencia en México. Y ustedes se preguntarán, y yo les contestaré, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues promocionar el registro de ciudadanos en el padrón de la también llamada visa naranja, debido a la residencia de la gente ante la gandalle y sus reservas respecto a la seguridad de la empresa encargada de gestionar las tarjetas. Mire, hay que recordar que a finales de 2025, el gobierno de Jalisco madrugó a los ciudadanos con la aprobación del tarifazo que subió de 9.50 a 14 pesos el pasaje de camiones. Ante el descontento generalizado, Lemus intentó calmar la situación con un supuesto subsidio, que más bien es una transota, de 3 pesos para dejar el aumento en 11 pesos por viaje. El problema es que para acceder a ese descuento, los ciudadanos fueron obligados a tramitar la tarjeta única al estilo Jalisco, lo que de inmediato desató críticas en contra del gobierno estatal por su posible intención de contar con un padrón de beneficiarios y porque el proceso de bancarización fue asignado a la empresa Broxel, la cual ha sido señalada por irregularidades y posible corrupción. En ese contexto y ante el posible fracaso en su convocatoria para el registro de ciudadanos, el gobierno de Jalisco pagó por un anuncio en el Super Bowl. El problema es que no sabemos cuánto.
y que la propia autoridad no quiere dar a conocer los montos del contrato. La periodista Rubí Bobadilla informó en su cuenta de X que tanto la Secretaría de Hacienda como la Coordinación de Desarrollo Social de Jalisco rechazaron sus solicitudes de información respecto a las condiciones y los montos pagados a TV Azteca para la transmisión del comercial. Además, dependencias argumentaron que no poseen información sobre el tema y que su rechazo no implica un cumplimiento con las leyes de transparencia. Pero eso no es todo, solecitos, porque resulta que la Contraloría del Estado de Jalisco inició una auditoría al proceso mediante el cual el gobierno estatal contrató a Servicios Broxel SAPI de CB para la expedición y operación de la tarjeta única al estilo Jalisco. La revisión está dirigida a la Secretaría de Administración de Jalisco, encabezada por Rafael Parra. La auditoría fue confirmada por la Contralora Estatal, Teresa Brito, quien informó que desde el 30 de enero comenzó una revisión administrativa y de cumplimiento sobre el proceso de licitación. Ojo, solecitos, se están pidiendo detalles del contrato asignado a la empresa, porque según lo que se conoce hasta ahora, Broxel cobrará 5.45 pesos mensuales por cada tarjeta activada. El esquema contempla la posibilidad de operar hasta 5 millones de plásticos, lo que podría representar un costo anual de 327 millones de pesos para el Ejecutivo Estatal. La auditoría se originó luego de que el Congreso del Estado aprobó un acuerdo con la solicitud el pasado 15 de enero. Esta revisión se suma así a los cuestionamientos alrededor de la visa naranja de Pablo Lemus. Lo preocupante de todo esto es que el tarifazo está programado para implementarse a partir del 1 de abril y aún hay mucha incertidumbre entre los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara. El gobierno de Pablo Lemus no debería de andar escondiendo la millonada que soltó por anunciarse en el Super Bowl, pero quizás si su gobierno fuera más cercano a la gente, no estaría preocupado de las formas y los canales para transmitir su mensaje. Pero el pueblo es sabio y no se deja engañar. Bien saben que detrás de todo este show y de su tarjeta y Broxel está la falta de planeación de un gobierno que jamás debió de haber permitido el tarifazo. Está en su conciencia. En fin, miren, les voy a contar algo. Siento yo que es importante que me detenga en este momento. Hace unos minutos, Pablo Lemus publicó un mensaje donde avisa que ya no habrá tarifazo ni tarjeta. Mañana yo le estaré informando por qué de esto. Yo creo que es por la auditoría que le abrieron, pero ahí vamos viendo. En fin, ¿qué le cuento? En otras noticias, pónganmela por favor, porque yo quiero hacer énfasis en esta nota que me tiene muy molesta. Por la doble moral y la falta de sentido periodístico y de rigor que hay en algunos comunicadores. Le voy a contar, que vean ustedes cómo la hipocresía es la verdadera doctrina de la izquierda y de los comentócratas conservadores. El señor Ciro Gómez Leiva entrevistó esta semana en su noticiero a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, Maru Campos, como le gusta que le digan. Bueno, eso de que la entrevistó es un decir, porque la verdad se trató de una especie de monólogo donde el comunicador se limitó a uno que otro comentario. El encuentro tenía como objetivo hablar del cuarto informe de gobierno de Maru. Y vaya que se lo tomaron en serio, pues además de la plática buena ondita entre ambos, la panista llevó el ritmo y tono de la conversación. Ahora sí que se echaron un cafecito de 20 minutos, lo que también se conoce como una entrevista a modo. Pero bueno, el tema no es que Ciro y Maru sean amiguitos, mejores amigos, sino que el periodista se traiciona a sí mismo cuando presume su objetividad y su absoluta condena al poder, pero por otra puerta se queda como observador de su propio programa cuando le conviene. Después de ver esta entrevista, no queda claro si Gómez Leiva distingue la cortesía y el profesionalismo del entreguismo y el apapacho, pues con Maru Campos se limitó a apoyar su defensa en temas como la Mansión Dorada y sus choques con Morena. Pero eso sí, cuando el entrevistado no es amigo ni cómplice, ahí sí el señor Gómez Leiva se acuerda de sus clases de periodismo. Aquí de lo que se trata es de una doble vara. Con los amigos risas y cafecito, con los que no simpatizan, directo a la yugular. Como ya saben, solecitos, aquí no vamos a defender a nadie.
Pero qué diferencia en el trato informativo y rigidez periodística en los casos Maru Campos y el senador Gerardo Fernández Noroña. Hay que recordar que el año pasado Noroña fue casi excomulgado y retirado su tarjeta de militante de Morena cuando se reveló que compró a crédito una lujosa casa en Morelos. En este momento y con poca información sobre el tema, Gómez Leiva fue directo y ni réplica le permitió a su programa, pues acusó al morenista de ser corrupto, chafa y peor político que los antiguos del PRIAN. Todo esto porque, según él, Noroña no cuenta con los recursos suficientes para hacerse con una propiedad de ese tamaño, más allá del bien y el mal. Y que el morenista también tuvo que explicar sus cositas, la verdad. Don Ciro se hizo el desentendido sobre la mansión dorada de Maru y no hizo ningún cuestionamiento sobre posibles irregularidades, ni del origen del inmueble y el aumento desproporcionado de sus ingresos. O sea, se quedó y dijo, sí, mira, qué padre. Tal fue el compadrazgo entre Maru y su amigo que ambos se burlaron de los supuestos misiles en su contra, en referencia a los cuestionamientos ciudadanos tanto por la falta de resultados de su gobierno como por sus omisiones en el caso César Duarte, de quien, recordemos, se encontraba enfrentando en libertad un proceso en Chihuahua hasta que el gobierno federal hizo efectivo una orden de aprehensión en su contra y ahora duerme en el penal del Altiplano en espera de un juicio. Qué bárbaro, Ciro, qué bárbaro. Ahí está la hipocresía. Pero era buenas noticias, porque le cuento que la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Mario Delgado, realizó la entrega de más de 10,000 libros de texto gratuitos traducidos a lenguas originarias en comunidades de los estados de Guerrero e Hidalgo. Esto forma parte de la estrategia de la nueva escuela mexicana para garantizar el acceso a la educación en la lengua materna de niñas, niños y adolescentes. En la comunidad de, ¿cómo se dice? Por favor. Xochistlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero, Mario Delgado entregó 4,500 ejemplares traducidos al náhuatl, a musgo y mixteco, mientras que en Hidalgo se distribuyeron más de 5,600 libros en la lengua ñañú. La SEP busca fortalecer la enseñanza respetuosa de las lenguas indígenas y su preservación, así como fortalecer la lectoescritura y el arraigo cultural de las comunidades. También pretende hacer que estos libros formen parte oficial de la familia de libros de texto gratuitos para el siguiente ciclo escolar, consolidando así el derecho de los estudiantes a aprender en su propia lengua. Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, informó sobre un hallazgo arqueológico significativo en el Templo Mayor de Tenochtitlan, ubicado en el centro de la Ciudad de México, justo a un lado del Palacio Nacional. Le cuento que el director del proyecto arqueológico que trabaja en su rescate y conservación se llama Leonardo López Luján. Él presentó un conjunto de 6 ofrendas de decenas de estatuas de piedra verde consagradas a la gloria de uno de los más grandes reyes mexicas, el Tlatoani guerrero Moctezuma. Este hallazgo, que forma parte de depósitos rituales fechados entre 1440 y 1469, sugiere que las estatuillas sirvieron para las ofrendas rendidas a Tlaloc, dios de la lluvia y de la prosperidad. Por eso, además de las figuras, los arqueólogos encontraron miles de caracoles y conchas, cetros en forma de serpiente, bolas de copal, dientes de pez sierra, semillas de chile y calabaza, todo lo necesario para las buenas cosechas. Los trabajos en el Templo Mayor continúan con la mirada puesta en el 50 aniversario de las excavaciones que se cumplen en 2028. ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Tanto los libros de texto como este hallazgo del Templo Mayor. Ahora sí, le cuento que en el corazón de Barcelona, un mexicano... Solecito, ¿ahí estás? ¿O ya te moriste? ¿No? Pásale. Se murió. Siento que se murió. Que de alguna forma me abandonó. ¿Ya tienes la canción del día y toda la onda? ¿Obvio? Sí. Muy bien. Bueno, primero, ¿cómo estás? Oye, creo que no lo hemos platicado. No, ya lo platicamos, ¿verdad? Que en mis historias dijeron que sí estabas guapo. Si quieres, al final ponemos un banner con tu número de teléfono y ya.
¿Para qué ocupas Tinder? Si puedes poner tu número de teléfono. Tinder SDP, ¿eh? Tinder No. SDP. No es cierto. ¿Cuál es la canción del día? Yellow de Coldplay. Yellow de Coldplay. Muy bien, me gusta esa canción. No tanto, pero pues es el solecito quien elige. Le contaba yo que en el corazón de Barcelona un mexicano está cumpliendo un sueño centenario. Mauricio Cortés Sierra, arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se ha dedicado por varios años a la monumental Basílica de la Sagrada Familia. Su labor culminante incluye la finalización de la Torre de Jesucristo y las 4 torres de los evangelistas. Aquí vemos al señor en inteligencia artificial. Miren, esto es un hito que marca la etapa final del legado de Antonio Gaudí, máximo exponente del modernismo catalán que creó la obra icónica de la Sagrada Familia. Este momento histórico se celebra con la colocación de la emblemática cruz, elevando el templo a su máxima expresión. Mauricio Cortés Sierra, con 50 años y originario de la Ciudad de México, es responsable de la parte superior de las 6 torres centrales más altas del templo. Su dedicación y visión arquitectónica no solo honran a Antoni Gaudí, sino que también conectan a México con esa obra maestra universal. Las 6 torres centrales de la Sagrada Familia representan el núcleo simbólico diseñado por Gaudí. La Torre de Jesucristo, 4 torres de los evangelistas y la Torre de la Virgen María. El conjunto coronará la iglesia con una cruz, convirtiéndola en la más alta del mundo. Cada torre fue finalizada tras 5 años de cuidadoso proceso, donde Mauricio Cortés Sierra se integró al proyecto hace 20 años con un objetivo claro: ver el final de la obra. Te contamos que Mauricio Cortés Sierra ha trabajado durante más de una década en el templo diseñado por Gaudí, ascendiendo hasta convertirse en una pieza clave para la gestión y construcción de las etapas finales. Es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y cuenta con estudios de posgrado en Barcelona, ciudad donde reside y desarrolla su carrera profesional. Ay, mira, qué bonito y qué orgullo nacional esto. ¿No te lo parece? Bravo. Aplauso lento para el señor. En fin. Esto fue todo por el día de hoy, solecitos. No se olviden suscribirse, comentar este video, darle like, todas esas cosas que se hacen en el internet. Yo los veo mañana con el corazón por delante. ¡Adiós!